Queridos amigos, estamos con Sabdi Hernández, pero a mí me gustaría empezar con esta definición de quién eres, cómo te defines en este podcast, en esta charla. Ay, jole, creo que la carta de presentación es la que peor me sale, más nervios me dan. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí frente a usted. ¿Y quién es Sabdi? Pues es una mujer guerrera, luchadora, trabajadora, siempre buscando el bien por los demás. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hice una escuela, podemos partir tal vez por ahí. Claro. La parte más divertida de mi vida. Muy pequeña, tenemos que emigrar a la Ciudad de México por un accidente de mi padre, entonces yo vengo de un pueblo, en Manzanillo, Colima, hay un poblado que se llama Paticajo, Colima. Salgo de ahí. El haberme mudado a Distrito Federal realmente me abrió pues muchos panoramas, más los ojos, tuve mayor oportunidad al estudio. Entonces ahí dije, Sabdi, regrésate a Manzanillo. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner una escuela del cómo sí todos puedan estudiar. La historia de vida tiene un poco de carencias, entonces creo que ese fue el mayor motivo para poder ayudar a los jóvenes en una escuela del cómo sí pudieran estudiar, que no hubiera pretextos. ¿En qué me enfoco? ¿Qué es lo que busca la maestra Sabdi? Para empezar, bueno, mi escuela se llama Leona Vicario, en el puerto de Manzanillo. Contamos con reboes estatales y federales. Hoy por hoy inicié con preparatoria, hoy por hoy ya tenemos licenciaturas, talleres para formación, lo que nos pide la sociedad. En este momento estamos formando barberos profesionales y lady barbers en el tema de talleres. Esto es para darles, te explico un poquito, el tipo de niños en el que yo me centro son de repente en jóvenes que nacen con alguna carencia económica, en alguna situación marginada. Entonces, ¿cuál es mi intención o cuál es lo que queremos todo mi equipo y yo llegar hasta esas personitas? Es a decirles que no importa el contexto en el que nacieron, son las ganas las que te van a llevar y la preparación sobre todo, las que te van a llevar a ser grande, a ser quien quisiste ser. Entonces es en lo que yo me enfoco. Como son niños que tienen que a veces trabajar para poder pagar sus estudios, les enseñamos la parte de oficio. Incluso también fungimos como incubadoras. Tenemos un proyecto para los licenciados que ya formamos empresarios. Ellos están cursando su licenciatura, a la par llevan un coacheo para crear su propia empresa y cuando salen ya graduados, ya salen con su empresa. Eres de las primeras, si no es que la única, que realmente ha definido en una primera pregunta toda la trayectoria y además te lo celebro muchísimo porque pues habla de brevedad y habla de estructura. Yo me voy a detener en algunos pasajes. Me gustaría que me platicaras cómo fue tu niñez y qué recuerdas de tu niñez. Ay, jole, hasta los ojos se me van para arriba. Fue muy divertida, muy bonita. ¿Cómo eran? ¿Quién eran tus papás? ¿Había abuelos? ¿Cómo era el entorno? Platícame. Soy muy de hogar por el accidente de mi padre. Mi padre trabajaba en Peña Colorada, entonces cuando él iba a perder un pie, pues vamos a Ciudad de México a caer solitos, sin familia, ¿verdad? Empezamos solitos mis papás y yo. Mi mamá, una señora que bendita sea ella se dedica a la limpieza de casas, 4 grandes hijos, tengo un hermano mayor que es capitán de navíos, entonces de tu servidora, otros 2 menores también. Mi papá fue un gran comerciante y cocinero, ¿qué crees? ¿Has probado el pozole de Colima? Sí. Ah, pues bueno, mi papá con eso empezó en Ciudad de México, se convirtió pues un referente muy visitado porque todo el mundo quería el pozole estilo Colima. Y para no hacerte el cuento muy largo, terminamos viviendo en Ciudad de México alrededor de 10 u 11 años. ¿Cómo llega la vida docente a tu vida? Bien. Un poquito de historia triste es que pues mis padres se separan, entonces nos tenemos que regresar a Manzanillo, Colima, ya mi mamá como madre de familia soltera, y la forma de ayudar de sus hermanos a nosotros o a mi mamá es repartiéndonos en las casas de sus hermanos en lo que ella encontraba un trabajo estable. Así es como regreso a mi pueblo, a Paticajo. Ya vengo de estudiar secundaria allá, yo regreso aquí a Manzanillo y a Paticajo en segundo de secundaria. Caigo a una telesecundaria, recién las estaban abriendo. Yo venía totalmente de recibir mis 20,000 clases todo el día, ¿verdad? Era una educación muy integral. A llegar de repente a recibir 4, 3, 5 horas de clases frente a una televisión, un solo maestro. Se fue para mí muy fácil. Pero ¿qué es lo que yo comienzo a notar? Y esta historia me gusta mucho contarla. Creo que fue la que me motivó a poner la escuela. Yo noto que las niñas terminan la secundaria
secundaria y pues en el pueblo ya no hay más para estudiar, ya no hay otro nivel, solamente aquellos que tenían una posición económica podían mandarlos a Manzanillo o a Colima, quien tuviera familiares, ¿verdad? Eran muy pocos los que podían estudiar. Entonces recuerdo bien a mi mente que estábamos precisamente en tiempo de campañas, llega un señor que todo mi respeto, después se convirtió en gobernador, en ese entonces, tengo 42, sáquenle cuentas, en ese entonces llega ese señor, muy rica su birria, muy bonito todo su show, su espectáculo, todos con sus camisas y muy bueno el señor para hablar. Y yo veo que el pueblo está todo aplaudiendo, pero no veo que le pidan nada. Entonces se levanta de entre muchísima gente una chiquilla, traía el uniforme de la telesecundaria todavía, salgo de entre todos con mi batea de babas diario la maestra Sabdi y le digo, señor, muy rica su birria, muy padre su banda, ¿el telebachillerato para cuándo? Entonces de ahí surgió, a hoy por hoy ya hay telebachilleratos, no es gracias a mi nombre, pero de ahí surgió la idea del por qué Sabdi se prepara para poner una escuela preparatoria. Así comenzó la historia, porque no quería que se casaran las niñas y yo no me quería casar saliendo la secundaria, obviamente. Leona Vicario, si nos vamos a nuestra historia, igual no voy a redondar, quiero que investiguen, me encantaría que la gente se pusiera a leer quién fue Leona Vicario. Solamente voy a decir una pequeña parte y la más importante. Leona Vicario fue una persona que hereda todo el dinero de sus padres y gracias a ella se nos dan las armas para levantarnos en la revolución. Leona Vicario no le importó todo su dinero y toda su fortuna, lo dio por su gente. La maestra Sabdi no tiene gran fortuna, pero tiene mucho para dar. Una ayuda, una inscripción en Leona Vicario, un espacio. Seguramente alguien preguntará, ¿y a cambio de qué? A cambio de que terminen, a cambio de que estudien, de que me demuestren, nada se regala, es decir, yo no regalo calificaciones, pero sí voy a buscar la estrategia que se adapte a tu forma de aprendizaje. Sí o sí me terminas la escuela. Eso es la meta de Leona Vicario. ¿A cambio de qué? A cambio de buenas calificaciones. Si yo noto que hay un joven con habilidades histriónicas, nos enfocamos en eso. Si notamos un joven, incluso hoy por hoy tenemos un joven que es talentosísimo en dibujo, tiene que terminar la preparatoria, le explicamos el por qué su formación debe de ser, debe de terminarla y luego lo enfocamos hacia la parte que va. Hoy por hoy él nos está haciendo unos murales hermosos en la escuela. Es un joven de 16 años. Como esa historia, muchísimas. ¿Cuál es el alcance del instituto a nivel nacional? Platícame. Ahora con la tecnología. Después de pandemia, definitivamente fue un parteaguas. Yo sé que es un tema muy trillado, pero no todos estábamos preparados. México no estaba preparado para la educación en línea. Gracias a que abrieron su mente o que los obligamos, porque no hay otra palabra, se le obligó al estudiantado a tenerse que conectar de repente en plataformas digitales, en WhatsApp, qué sé yo, ¿verdad? Hay mucha expansión. Hoy por hoy contamos con 16 REBOEs federales en licenciaturas, preparatorias intensivas. Tenemos estudiantes Cancún, Sonora. ¿De punta a punta del país? Sí. Incluso en Canadá. Tenemos estudiantes del extranjero, San Diego, California, hoy por hoy. Voy a la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con esta respuesta. ¿Hacia dónde va la educación? Tú que has sido estudiosa no solamente de lo que pasa en México, seguramente de lo que pasa en otros países, cómo educan a sus niños en otros países. ¿Hacia dónde va? ¿Cómo va a ser la educación en el futuro, Sabdi? Me gustaría decirte todo lo que en libros leemos y nos quieren hacer creer. Definitivamente México en este momento tiene un vacío muy grande en la educación, te lo digo con mucha tristeza. Nos regresaron en educación alrededor de casi 30 años. ¿Hacia dónde van? Yo veo en este momento jóvenes que quieren ser sus propios jefes. Yo creo que hay que preparar a personas emprendedoras y empresarias. Es hacia donde se está formando. Quieren ser sus propios jefes. Entonces enseñarlos a trabajar. Y liderazgo, y disciplina. Claro, todo lo que conlleva. Y manejar la frustración, ¿no? El ser humano está lleno de emociones, pero ¿qué está pasando en este momento? En este momento los papis le dejaron la educación al celular. Yo los invitaría a que verdaderamente nos ayudaran la parte psicopedagógica, incluso en las escuelas públicas. Sin ser fatalistas, Sabdi, ¿qué pasa si no ponemos ese punto
en los planes de estudio ese punto medular en la educación de los hijos? Definitivamente vamos a tener hijos muy inseguros de sí mismos. Es tal la cantidad de jovencitos que prefieren salir por la puerta falsa, decir su nombre como es, prefieren suicidarse, que continuar estudiando porque su vida les resulta demasiado complicada, porque papis no exigimos. Nosotros venimos de una generación de papás que, aunque te doliera la barriguita, tenías que levantarte e ir a la escuela. Esa necesidad de salir adelante, esa necesidad de un sueño, hay que buscárselo, hay que sembrárselo en este momento. Cuando antes tú recibías a un estudiante ya traía sus metas claras. Hoy por hoy tú les preguntas y no tienen idea de qué van a hacer en su vida. Sabes que la preparatoria por eso me gustó, me fascinó, porque es como la segunda parte en la que les damos un jaloncito de orejita con todo el cariño, claro, no con agresividad, es mi forma de hablar. Y volvemos a encaminarlos, mira, este es el camino, tú eres bueno para negocios, tú eres bueno para pintura, los enfocamos. Por eso me fascinó. Me voy a entretener en este punto. Yo soy el hijo de una maestra. Hay muchas leyendas. Cuando eres hijo de una maestra, bueno, sí, imagínate, ¿no? Recuerdo dos y quisiera tu opinión. Yo era más niño y llegaban las mamás con los niños y le decían a la maestra, péguele. ¿Qué piensas de eso? Bueno, definitivamente estoy en contra. El que da agresión va a recibir, ¿verdad? Estoy totalmente en contra de las agresiones, eso sí, muy claro. Pero más que el péguele, vámonos al trasfondo, eso? ¿Verdad? Exacto. Ajá, el péguele era un maestra. Usted tiene mi respaldo para llamarle la atención a mi hijo si se porta mal. Hoy no, híjole, no. El simplemente hecho de hacerlo valer, que tengamos que regresar a un alumno porque no se presentó con el uniforme, por ejemplo, híjole, no. Las mamis nos quieren golpear. El docente quedó demasiado debilitada. No tengo las palabras correctas, pero preso. Sí, encarcelado, ¿no? Sí, sin sí. Esa libertad que requiere el aula. Sí. Las generaciones de docentes cambiaron, se preparan diferentes, son un poco más temerosos, pero sí perdimos autoridad. Entonces, si bien es cierto, la educación viene de casa, los profesores contribuimos mucho en esa educación. ¿Cómo serán las escuelas del futuro? ¿Cómo debieran ser? Con tecnología le meteríamos muchísimo a la educación, es un tema que hay que tocar. La matemática, sin duda alguna, es muy importante. Habilidades, había mucho una materia que se llamaba habilidades para el trabajo y esa materia desapareció. Considero que es una que siempre hay que manejar, que les enseñamos estrategias y hacia dónde va. Yo deseo que vaya hacia la luna o hacia el fondo del mar, pero de repente la sociedad solamente quiere tener títulos en la pared y no, hay que preparar ingenieros, hay que preparar gente que vaya para el espacio, repito, y gente que vaya adentro del mar. Somos cortoplacistas y hoy requerimos largo plazo, aunque no veamos el fruto. Sí. Definitivamente necesitamos cambiar la cultura en nuestro México nuevo. Hay que cambiar la cultura y hay que enfocarlos a cuidar la naturaleza. Hay una palabra que está muy de moda también, ¿verdad? Hay que enseñarlos a ser empáticos, ¿sí? Porque también se perdió la empatía. Me quedo con este episodio de satisfacción que se te ilumina, igual que cuando hablas de tu niñez. Gracias. ¿Recuerdas alguna anécdota como maestra que dices y valió la pena, no? Quizá el reconocimiento de algún alumno. No quisiera inducirte en la respuesta. Algo memorable que dices. Qué bueno que elegí esto, ¿no? Inicio como maestra con AFE. Estaba muy pequeñita y no me daban la oportunidad y te repito, no había posibilidad económica. Ajá. Entonces, con AFE te daba unos cuadernitos, unos colores y unas botas y una camisa. Para mí era suficiente. Mi primer trabajo de maestra es en Comitán, Chiapas. Entonces había que caminar de Chiapas hacia Comitán para llegar. Miguelito, que donde sea que esté, Dios lo bendiga. Miguelito es un niño. Yo desayunaba en una fondita y casi siempre la comida de ahí era un plato de frijoles con carne, típico de pueblito, ¿no? Lo que nos daban. Y él siempre llegaba a venderme sus pasadores típicos de Chiapas, con sus falditas de chiapanecas, vaya, eran broches para el cabello. Y siempre llegaba Miguelito ahí, siempre lo veía. Hasta que un día me atreví a invitarle un plato y yo no traía más dinero porque CONAFE no me había depositado. Dije, los frijolitos para él, la carnita para mí, ¿no? Miguel
me dio las gracias, lo pidió para llevar, pidió tortillas de más y se echó a correr. Al día siguiente vuelve a llegar Miguel muy temprano y me empieza a ayudar. Miguel se convierte en el niño que me acompañaba en esos 8 kilómetros de caminata de Comitán a Chiapas cuando yo tenía que regresar o tenía que venir a Manzanillo de vacaciones, y él se convirtió como en mi amiguito guardaespaldas. Ajá. Pero sobre todo ese día yo le digo, Miguel, ¿por qué no comes? ¿Te da pena comer frente a mí? Y no, me dice, lo que pasa es que en mi casa yo soy el que trabaja para mantener, somos 8 hermanos y mi mamá está enferma. Me lleva a su casa, él era el mayor. Uh-huh. Él tenía 9 años y él tenía que salir a trabajar para mantener a toda su familia. Entonces no lo habían inscrito a la escuela, no tenía acta de nacimiento, incluso le decían Miguel porque así le puso la mamá. Por niños como él, vale la pena luchar, vale la pena seguir en este trayecto de educación. Entonces Miguelito fue el niño que me levantó esas ganas de sí se puede. Me voy a regresar a la palabra éxito. Tu servidora cree fervientemente que éxito no es la gran casa, no es el viaje, el carro. Éxito es que llegue alguien y te diga, yo quiero ser como tú de grande. Y Miguel me lo dijo, de grande yo voy a ser maestro como usted. Pues hay que mandarle saludos al maestro Miguel. Ojalá porque que sí. Seguramente fue maestro. Termino con un juego de palabras. Yo digo algunas y tú respondes con una o con lo primero que nazca de tu corazón. Muy bien. O en tu mente. Éxito. Que alguien quiera ser como tú. Poder. Tenerlo para ayudar. Manzanillo. Ay, mi vida entera. Competencia. Leal, buena y siempre de calidad. Amistad. Valórala como el oro. Trabajo. Bueno, mucho más. Valórala como el litio. Vacaciones. Bien merecidas y hay que dárselas de vez en cuando. El cuerpo lo necesita. Fracaso. Palabra que debe de estar en nuestro léxico y resiliencia. Saberse levantar. Dinero. Por favor, se necesita mucho en Leona Vicario, pero no es lo necesario. Familia. Lo más importante, hay que volver a construir. De ahí viene toda la problemática social. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Nada más, comentarles que Leona Vicario está ubicado en Manzanillo, Colima, en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Si pudiéramos compartir algún teléfono más adelante, lo hacemos con mucho gusto y pues que estamos a sus órdenes y no importa de qué parte nos contacten. Nosotros llegamos a todos los rincones donde pueda haber una señal, ahí vamos a estar nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted.